alegría poder saludarlos y saber que seguimos adelante a pesar de los desafíos de la vida. Puede haber grandes problemas, grandes desafíos, pero la iglesia está tomada de la mano del Señor y va a obtener grandes bendiciones y también oportunidades. Hay un cliché muy importante que es gente que cuida de gente. Las personas han sido hechas para ser amadas y las cosas han sido hechas para ser usadas. Y es una de las realidades que tenemos hoy en día en la predicación del Evangelio, ¿no? La semana pasada, apreciados hermanos, habíamos visto la primera parte de Mateo 24, el cumplimiento histórico, profético, escatológico. Habíamos visto ese corte, pero faltaron algunos detalles, ya que nosotros podemos ver los eventos finales desde una perspectiva del Génesis, podemos ver los eventos finales desde una perspectiva de los profetas menores, podemos verlo con Daniel y Apocalipsis, que su corte es netamente apocalíptico, profético, también escatológico e histórico. Y también podemos ver las parábolas de Jesús, viendo los evangelios sinópticos, podemos vislumbrar los eventos finales. Y noten ustedes que el conflicto de los siglos, y yendo más explícitamente a uno de los libros que se llama Evento de los Últimos Días, también tiene un corte muy, pero muy cronológico, muy exacto de los eventos finales. Es interesante notar que el Señor encuadra a su tiempo todas las cosas y nos ha dado tanta información, pero a la vez un privilegio, una responsabilidad, un compromiso para poder prepararnos para la crisis final. Muchos de nosotros, y hay mucha gente afuera, que quizás no le gusta oír estas cosas. Y esto va a ser uno de los hincapiés de nuestro mensaje, aunque al mundo no le guste, ya que nosotros prepararemos un pueblo para la crisis final, pero los de afuera estarán diciendo paz y tranquilidad y prosperidad. Y nosotros hemos visto en Mateo 24, que es el único texto, el único capítulo de la Biblia, escucha bien esto, importantísimo, es el único capítulo en la Biblia que tiene una secuencia histórica profética que tiene un doble cumplimiento. Usted conoce, ya hemos visto la parte histórica la semana pasada, y también tiene para el tiempo del fin. Ya estamos en el tiempo del fin, por supuesto que sí, estamos ya en la recta final. Hoy día vamos a ver algunas parábolas, apreciados hermanos. Yo quisiera que prepares también tu corazón, prepares tu Biblia. Tenemos todos nuestra Biblia acá al costado. Vamos a leer las parábolas. Así que prohibido pestañear. Tenemos que vivir a la expectativa, el día a día, ¿no? Mateo 24, en Mateo 24, Jesús primero da las señales de su venida, ya hemos visto. Y luego da dos analogías exactamente para ilustrar cómo podemos saber que su venida está a las puertas. ¿Recuerdan ustedes la historia de la higuera y los días de Noé? Oh, la tipología, ¿no? Y las parábolas. Qué impresionante. Mateo 24 es uno de los textos por excelencia en lo que es la descripción exacta y cronológica de los eventos finales. No te olvides de esto. Ahora vamos a ver otro corte, es el corte de las parábolas y su cumplimiento y cómo me ayuda esto a prepararme para afrontar estos momentos desafiantes. Yo no sé ustedes, ya varias cadenas nacionales han podido, podríamos decir, han reproducido lo que otras grandes cadenas televisivas mundiales han podido ya dar esta semana, que después del COVID-19, después de que llegue la vacuna a la mayoría del mundo, las cosas no van a ser igual. El trabajo mayormente va a ser en casa. Vamos a estar más en casa. Mucha gente perderá su trabajo y nosotros sabemos que es más de 72%, perdón, 68%, lo tengo aquí, de la economía se sostiene por, ustedes conocen, ¿no? Por el negocio informal, aquí mayormente en la capital, y es un indicador exacto que nosotros tenemos
y eso va a ser un golpe a muchas naciones, a muchos países. Pero todo, apreciados hermanos, como ustedes conocen, es parte de la agenda diabólica, en contra de los hijos de Dios, porque todo esto va a ser dado para poder acorralar a los hijos de Dios, y así como en los tiempos de Jezabel y Acab, echarán la culpa a los hijos de Dios, y en este caso ellos echaron la culpa a Elías, igualmente lo harán con nosotros. Bueno, vamos a ver la primera parábola, apreciados amigos, hermanos. Quisiera que tomemos estos textos increíbles. Jesús habló en parábolas para poder transmitir también asuntos de ese tiempo, pero también asuntos del tiempo del fin. Y noten ustedes que Mateo 24 está a 2 días antes de que sea la Pascua y antes de que el Señor empiece el Vía Crucis y sea entregado. Oh, esto es importantísimo. Tenemos que notar que el Señor sí dio un mensaje de preparación a su pueblo. Y como hemos visto en los temas de este curso de Caleb, de jóvenes, hemos podido notar que el Señor siempre está dispuesto a buscar a sus criaturas. Y no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Así que vamos a prestar atención y vamos a ver la primera parábola, la parábola del siervo prudente y fiel. ¿Cómo que prudente y fiel? Bueno, vamos a ver que hay un siervo prudente y fiel, pero también hay otro que tiene otra actitud. Y déjenme decirles que ese que tiene otra actitud, muchas veces somos nosotros, ya que este mensaje, y quiero que escuches bien esto, el corte de este mensaje no es para los de afuera, el corte de este mensaje es para los que dicen creer en Jesús. Y yo te pregunto, ¿hay muchas religiones que dicen creer en Jesús? Dicen creer en Jesús, pero en esencia no están cumpliendo lo que Él guardó y lo que Él hizo. ¿Ok? Vamos a leer el texto bíblico. Por favor, busca en tu Biblia. Tú tienes que estar ahí también con tu Biblia. Yo lo he puesto ahí lo he puesto ahí al propósito, pero eso es por amor a los débiles. Vamos a leer Mateo 24, 42 al 51. Vamos a correr. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esa es una pregunta. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Apreciados amigos y hermanos, vamos a notar que el Señor Jesús en esta parábola, lo estoy resumiendo también por el tiempo, el Señor es Jesús, el Señor de esta parábola, que viene a poder supervisar si es que se ha cumplido, el siervo fiel cumplió, es Jesús. La casa viene a ser la iglesia, esa casa que está siendo encargada, ¿no?, al siervo por su Señor. Esa casa es la iglesia, ¿ok? Ahora, el siervo fiel y prudente representa, escuchen bien, a los líderes espirituales de la iglesia. Es lo que dice el comentario bíblico adventista, es la postura adventista. El alimento que nosotros vemos ahí es la palabra de Dios, ¿ok? Y la palabra a tiempo, la frase a tiempo, representa, apreciados hermanos, la verdad presente para este tiempo. ¡Wow! Y la demora, la demora de este siervo infiel representa la demora de la venida de Jesús. Ok, amigos queridos, vamos a avanzar con la interpretación de este texto. Es importantísimo tenerlo claro para ver también cómo podemos prepararnos para el tiempo del fin. Notemos que esta parábola la relató Jesús como advertencia a los que profesan servirle, según Mateo 24, 51. No se olviden, profesan servirle. Y según Jesús, el siervo infiel
debe ser, y sería cortado en dos y echado con los hipócritas. Y nota que esta palabra también es situada en varios evangelios y es siempre repetida cuando se refiere a los líderes espirituales. En conclusión, esta parábola va enfocada ¿en quién? En los líderes espirituales que llevan el alimento espiritual y tienen que mantener bien la iglesia, bien la casa, ¿ok? Y cuando venga su Señor, ellos tienen que dar buenos resultados. Así que cada vez que Jesús usa la palabra hipócrita en Mateo, se refiere a los líderes de la nación judía que profesaban servir a Dios. ¿Ah? Nunca se usa esta palabra para describir a un incrédulo, ¿no? Es para los que profesan servir a Dios y exclusivamente a la nación judía. Y como Mateo 24 tiene un corte de doble cumplimiento, obviamente está hablando esta parábola para el tiempo final. Noten ustedes la importancia. Ahora, la palabra hipócrita, vamos siguiendo escarbando. La palabra hipócrita en griego significa un acto que aparenta lo que no es. ¿Ok? ¿Estamos claros? En español, por favor. Ok. Eso quiere decir que el siervo de esta parábola es un falso creyente. Que puede haber una persona que dice creer en Jesús, pero es un falso creyente. ¿Cómo así? Ah, bueno, eso significa que pretende ser seguidor de Jesús, pero no lo es. Entonces, esta es una parábola muy importante. Y esto usted lo puede visualizar en Mateo capítulo 15, versículo 7, cuando Jesús se refirió a los líderes judíos con la palabra hipócrita. ¿Recuerdas? Ah, porque ellos decían, porque de labios me honras, pero tu corazón, sus corazones están tan lejos de mí. ¿Recuerdan? Así que el punto central de todas las historias de Mateo 24 y 25, y vamos a ver cuatro parábolas, es que los profesos seguidores de Jesús deben y serán tomados por sorpresa, hermanos queridos, cuando se cierre la puerta de la gracia. Acuérdate también que la mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse para la segunda venida hasta que Jesús venga en las nubes. Hay algunos que creen así, yo voy a vivir mi vida y ya cuando empiece a haber más crisis, recién me voy a entregar al Señor. ¡Qué tremendo! Así que no se dan cuenta que si no están listos para el cierre de la gracia, no estarán listos para la segunda venida. Esta es una realidad. Así que el mensaje de estas parábolas se aplica para los creyentes. Es para los creyentes, para los líderes espirituales. ¿Cuántos líderes espirituales hay aquí? ¡Wow! Así que Jesús estaba explicando cómo estar listos a fin de no ser tomados por sorpresa. Interesante es esta parábola. Y miren lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia. Qué explícito este texto. El tomo 5, página 95 y 96. Yo lo voy a leer rapidito, pero por favor, yo hice acá un resumen. Usted lo puede leer ahí. Yo voy a leer la cita. ¿Está bien? Siga conmigo. Aquí he presentado 6 frentes importantísimos que ella da a conocer acerca de esta parábola. Dice así, la página 95 y 96 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice la sierva del Señor, aquel siervo malo que dice en su corazón, escuchen, está hablando de esta parábola, mi Señor tarda en venir, Mateo 24:48. Profesa estar aguardando a Cristo. Oh, perfecto, hasta ahí estamos bien. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber, que la venida del Señor se tarda. Dice, la presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos, acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, escucha bien esto, el orgullo mundanal y las ambiciones. Sigue diciendo la sierva del Señor, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos, a impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Y aquí, todo lo que hemos leído lo he tratado de colocar en los seis frentes. Ese es uno de los problemas de este siervo infiel.
Ajá. Y ahí lo pueden ustedes visualizar. No sé cuánto ustedes... Ahí está, muy bien, qué lindo. Lo podemos visualizar. Pero también, más abajito, en la página 96, me da algo interesante. Dice, su mal se inició, escuchen bien, cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Uy, varios estamos siendo desarticulados, estamos siendo desvestidos, despojados de lo que realmente somos. ¡Wow! ¿Cómo inició? Dice, cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. O sea, estos son frentes muy importantes para no descuidar y caer en lo que es la transigencia espiritual. Por supuesto que sí. Ahora estos tres frentes. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Ahora escuchen bien, ahí están los tres. Cada cristiano será asaltado por ¿qué dice ahí? Por las seducciones del mundo. Muy bien. ¿Por qué más? Clamores de la naturaleza carnal. Tenemos eso adentro. Siempre vamos a tender a hacer lo malo, pero cuanto más nosotros ahoguemos lo malo, vamos a sacar lo bueno, porque Cristo está de nuestro lado. El Espíritu de Dios nunca nos dejará solos. Tercero, tentaciones directas de Satanás. Cada cristiano será asaltado por estos tres asuntos. Apreciados hermanos, sí o sí necesitamos estar velando, necesitamos estar apercibidos. Debemos tener la oración como una salvaguarda. Es por eso que ustedes han estudiado también el tema del santuario, y dentro del tema del santuario encontramos el trípode de la santidad, y este trípode de la santidad lo encontramos en el lugar santo. En el lugar santo encontramos los panes de la proposición, encontramos el candelabro y 12 brazos, encontramos el altar del perfume o del incienso, que son importantísimos para una vida santa. Ahí está la palabra de Dios, que sí o sí la necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, dice la palabra de Dios. Y también cuando vamos a los candelabros, encontramos que hay aceite. Y ese aceite debía estar siempre encendido. Esto es un símbolo del Espíritu Santo y de la testificación de las iglesias que el Señor va a mantener en la historia de la tierra, y así las va a mantener hasta el final, y un remanente. El altar del perfume significa la oración. Ahí está el trípode de la santidad, hermanos queridos. Y miren esta parábola que es importantísima, testimonios para la iglesia. Así que este es uno de los problemas de este siervo infiel en esta parábola. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, busca ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, se presenta el mismo panorama, porque ahí menciona que habrá profesos, seguidores de Jesús, que serán hallados faltos. ¿Qué dice? Mateo 7, 21 al 23. ¿Alguien por favor lo podría leer? Yo les espero. Vamos, algunos. No Y todo ahí el que lo... me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y entonces el Señor os declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas O gracias, nunca mi hermano. os conocí. Amén. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Alberto. Excelente. Ahí está. Este texto bíblico me presenta el mismo panorama. Habrá profesos seguidores de Jesús que serán hallados faltos. Así que casi todo el mundo cristiano, hermanos queridos, ignora que los que están en peligro, de ser engañados, seducidos, sorprendidos, somos los cristianos que profesamos servir a Jesús. Por eso dice el texto bíblico, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿ok? Porque a veces la egolatría y el orgullo se nos sube por aquí, decimos, no, yo soy así, yo no como esto, yo sí sirvo aquí, yo leo la sirve el Señor, yo leo mi matutino, yo leo mi lección, pero quién sabe qué hay adentro de tu corazón, estás muy apartado. No vaya a ser que sea algo solamente exterior, seas cáscara y no esencia. Hay un libro muy bonito, no seas cáscara, sé esencia, dice, ¿no? Hermanos queridos, muchos cristianos de hoy piensan que se van a ir al cielo, ¿no? Claro, nosotros no, como adventistas no, pero hay muchos cristianos de hoy que piensan que se van a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Claro. Y por lo tanto no se van, y por lo tanto ellos no se preparan para pasar por el peor periodo de la tribulación de la historia. Dicen, no,
yo ya no me voy a preparar, voy a seguir con mis deleites porque el Señor me va a raptar. Qué tremendo. La semana pasada leí un libro acerca de, bueno, yo sé que estamos en Facebook, nuestros hermanos de la cristiandad de los testigos de Jehová. Usted sabe que uno el fundador de ese movimiento fue un adventista, solamente que lamentablemente su salud mental estuvo muy deteriorada, muy tremenda. Él ubica en la Primera Guerra Mundial como la venida del Mesías, pero como no calzaba, empezaron ellos a colocar tantas cosas y tantas cosas. Cuando ellos hablan de los 144.000, se dieron cuenta que su movimiento empezó a crecer, que ya se había cumplido los 144.000. Y si ustedes se dan cuenta, y usted habla con un testigo, te le va a decir, ¿y quiénes son los 144.000? Ah, son los que están vivos ahorita en el Watchtower. Wow, pero todos los que estuvieron registrados y ya murieron, ¿qué pasó con ellos? Ah, bueno, no te van a poder responder. Pero como ya se pasó el número, 144.000 en los testigos de Jehová, te van a decir, ¿y qué? ¿Y los otros no se van a salvar? No, los otros son la gran muchedumbre. Son la gran muchedumbre que aparece en Apocalipsis. Qué tremendo, ¿no? Hay tanta gente que profesa seguir a Jesús, pero quiebra el testamento, pisotea las escrituras, cambia una jota y una tilde para sus propias conveniencias. Y muchos de nosotros, a pesar de que no andamos en esa ideología, de alguna otra manera, también claudicamos con la palabra del Señor. Y hay muchos que creen que es suficiente creer intelectualmente en Jesús. Y el cierre de la puerta de la gracia, hermanos queridos, nos va a tomar por sorpresa. Les comento, hubo un examen, recuerdo cuando iba a terminar teología en el 2014, hubo un examen globalizador, se llama. Lamentable que justo en ese año no nos dieron, yo sé que ustedes que escuchan ahí los profesores de teología, justo ese año no nos dieron un balotario, como que más o menos tener un camino seguro para poder estudiar, ¿no? Que sí, que no. Y bueno, tenía grandes amigos que obviamente eran tremendos, ¿no? En la teología, cómo se sabían sus libros, venían ahí con sus folders, sus mapas mentales importantes. Pero ¿saben algo? El examen solamente constó en lo siguiente. ¿De qué trató la lección de escuela sabática de hoy? ¿Cuál fue el reavivado por su palabra hoy? Según la Carta Misionera Mundial, ¿qué división ahora nosotros apoyamos? Hermanos queridos, tomaron por sorpresa a la mayoría. A la mayoría. ¡Qué tremendo! ¿Cómo estamos en nuestra comunidad? Notemos nosotros que en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, apunta esta página, la página 127, dice lo siguiente la sierva del Señor. ¿Ah? Escuchen, dice lo siguiente. Vamos a pasar ahorita a la otra parábola. Yo voy a correr porque son 6:15. Me han dado, recién voy 15 minutos. Dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. ¿Qué quiere decir la sierva del Señor en este texto? Wow, quiere decir que muchos de nosotros en el tiempo final vamos a tener que pasar por grandes pruebas, y esta prueba tiene que ver con el interior de mi vida. ¿Cómo estoy yo? Y si yo no estoy bien, obviamente voy a ser seducido, voy a ser jalado por la frialdad colocada por el enemigo de Dios y los movimientos que se están levantando modernos, y vamos a ser seducidos. La presión del grupo y las etiquetas de la sociedad nos van a sostener y ya no la palabra del Señor. Lamentablemente perderemos el valor y seremos cobardes, dice aquí. Habrá traición. Wow, qué tremendo. Así es la primera parábola que nosotros hemos podido describir, y todo esto tiene que ver, apreciados amigos, cómo nosotros estamos viviendo la expectativa a puertas de la segunda venida del Señor, cómo nos estamos preparando, cómo nosotros estamos ordenando nuestras prioridades. Déjame decirte que el COVID-19 ha venido aquí para que nosotros podamos tomar conciencia de qué tiempo nosotros estamos viviendo. Estamos en Mateo 24, principio de dolores. Ya lo hemos visto la vez pasada, estamos en los principios de dolores.
Ayer nomás hemos tenido un temblor. No, pero ha sido bajito, no, no pasa nada. Se está desfogando la tierra, más bien para que no haya un terremoto. Hermanos queridos, la Biblia está siendo clara. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa te salvarán. Vamos a ver otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han estudiado esa linda parábola? Ahí está. Vamos a analizarla. Perdón. Antes de ir ahí, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 1 al 13. Yo estoy, disculpen ustedes, corriendo, pero esta parábola muchos de nosotros ya lo hemos leído. Y es importantísimo porque estas 10 vírgenes dice que habían tomado sus lámparas. Yo te pregunto, ¿qué significa la lámpara en la Biblia? Ahorita vamos a ver. 5 de ellas dice eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas dice que tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, pero dijeron, después ya debe haber una tiendita, no nos vamos a quedar dormidas, vamos a estar atentas, ¿no? Vamos a estar ahí vigilando que el aceite no se vaya. Bueno, dice pues que las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, ¿no? Y dice que el esposo se estaba tardando. Así que dice que, escuchen bien esto es importante. Yo cuando vuelvo a leer esto, me lleva a la reflexión. Y espero que también te lleve a la reflexión y a tomar compromisos con el Señor. Dice, tardándose el esposo, el versículo 5, cabecearon las 5. ¿Así dice? Cabecearon todas. Me contaron mal la historia de niños entonces. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ustedes ya saben la historia. Dice que a medianoche hoy se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Más las insensatas dijeron a las prudentes, oye, pásame un poquito de aceite, mira, ya se fue el Señor, nos quedamos dormidas, qué pena. Pero ellas estaban preparadas, estaban listas, prestas, velando. Y estaban apercibidas, tenían su aceite. Ok, ¿qué significado? Vamos a ver los símbolos de la parábola, ok, antes de darles la triple aplicación que tiene esta parábola. ¿Cómo que una triple aplicación? Bueno, mejor les anticipo. Esta parábola tiene una triple aplicación. Apunta ahí bien. Primero, la aplicación a los judíos de la época de Jesús. ¿Ok? Porque cuando el Señor vino a esta tierra, ¿usted cree que varios estuvieron esperándole? Solamente fue un remanente. ¿Ok? Segundo cumplimiento, a los mileritas en 1844. Ya lo vamos a ver más adelante, pero solamente lo vamos a comentar porque es un tema extraordinario. Cuando se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas, solamente hubo un mínimo grupo que despertó el tema del juicio. Y si nosotros analizamos esta parábola tiene también un perfil de juicio, dar a cada uno según lo que le corresponde. Y para vindicar el carácter de Dios a los ángeles, a los seres humanos y a todo el universo. Lo hemos visto en los temas de Caleb. Así que en ese tiempo solamente hubo un grupo selecto, un remanente que predicó un mensaje portentoso y importante, el evangelio eterno en ese tiempo. Y el tercer cumplimiento es el remanente en el tiempo del fin. Nosotros, y podemos decir muchos, pero ¿quién va a la Biblia hoy? Ahora vamos a ver los símbolos de la parábola. Vamos a correr un poquito. Escucha bien, por favor. Vamos a notar que esta parábola se aplica a los que profesan servir a Dios. No se olviden de eso, ¿ok? Segundo, todas las vírgenes tenían lámparas, ¿sí o no? ¿Todas tenían? Sí. Y la lámpara, apreciados hermanos, es el símbolo, escucha bien, de la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 119, 105? ¿Alguien, por favor, lo puede repetir de memoria, por favor, rapidito? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. A viva voz, a dos voces. Amén. Muy bien, ahí está. La palabra de Dios. ¿Y qué simboliza? Ahí está. Miren, las lámparas significa la palabra de Dios. ¿Y qué significará el aceite? Dice pues que las vírgenes sensatas tenían algo, tenían aceite. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Zacarías 4:6 en cuanto a esto? ¿Alguien podría leer rapidito Zacarías 4:6? Zacarías 4:6.
Muy bien, creo que ya les voy a ganar porque ya la encontré. Zacarías 4:6. Dice, entonces siguió, Zacarías 4:6. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, hablando del contexto, el candelabro de oro y los olivos. Si nosotros vemos el contexto de Zacarías capítulo 4, vamos a notar que está hablando de los candelabros de oro y de los olivos, y de ahí se sacaba el aceite. El aceite es el símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, vamos a notar algo interesante. Todas las vírgenes estaban esperando que llegara el novio, ¿sí o no? ¿Las 10 tenían esa intención? ¿Sí? Claro. Claro, ellas tenían intención de esperar al esposo, por eso todas tenían sus lámparas, pero no todas tenían aceite. Qué interesante es esto. Habrá varias personas y varias religiones que pueden estar teniendo la intención de creer en Jesús, pero no tienen el Espíritu Santo, tienen un falso espíritu. Cuando hoy día estuve predicando en Buenos Aires y hemos estudiado Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, cuando nosotros vemos los espíritus de las 3 ranas, hemos podido encontrar que así como hay una deidad de Dios, hay también una triple alianza de Satanás y hay 3 espíritus que van a rodear al mundo entero para confundirlos y van a usar un falso espíritu. Wow. Ok, sigo. Notemos también que todas las vírgenes estaban esperando que llegue el esposo para la celebración de la boda, ¿ya? La espera con las lámparas encendidas representa el periodo entre la ascensión de Jesús y el cierre de la puerta de la gracia. Perfecto, nosotros sabemos eso, nos enseñaron eso. Perfecto, así que esa espera, ¿qué simboliza? Otra vez, el periodo de la ascensión de Jesús, cuando Jesús asciende al cielo, se va para el cielo, deja a sus discípulos, pero deja un mensaje importantísimo. Y también el cierre de la puerta de la gracia. Muy bien. La llegada del esposo, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Bueno, la llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida de Jesús, sino a su llegada de Jesús al Padre para recibir el reino en el juicio investigador. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Este es un tema importantísimo. Amigos queridos, la parábola de las 10 vírgenes da a conocer el cierre de la puerta también de la gracia. ¿Ya? Notemos que la boda ocurre cuando Jesús termina el juicio investigador y recibe el reino compuesto de sus fieles seguidores. Nosotros hemos visto ese tema del juicio con Caleb. Hemos visto los 3 procesos, los libros que existen y cuál es el propósito de ese juicio. Cómo el Señor es tan misericordioso que hasta con Satanás, con el enemigo de Dios, tuvo oportunidad, le dio tiempo para que él también se arrepintiera. Muy bien, amigos queridos, yo voy a avanzar. Quiero ahora decir rapidito que las vírgenes fatuas representan a los cristianos falsos. El cierre de la puerta de la gracia en el versículo 13, repetimos, no se refiere a la segunda venida, sino al cierre de la gracia. Por si acaso, muchos estamos malentendiendo. No, ya viene el Señor, no, el cierre de la puerta de la gracia. Y ahora notemos que después que Jesús haya purificado el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, va a regresar a su Padre y luego se cambiará de vestiduras. Obviamente, no vendría su Padre si ya estaba con el Padre en el lugar santísimo, ¿sí o no? Tiene que haber salido del lugar santísimo a purificar el lugar santo y el atrio para luego regresar a su Padre. Esto es algo obvio. Así que las vírgenes fatuas representan a los cristianos fatuos. Yo voy a avanzar. Ya vamos a tener otro tema de lo que es el cumplimiento que les mencioné de los mileristas en su predicación en 1844 y previo a esto. Es importantísimo cómo un remanente estuvo velando y esperando a su Señor. ¿Ok? Vamos a ir a otra parábola, apreciados amigos y hermanos. Espero que estemos conectados. Mateo 25, 14 al 30 es la parábola de los talentos. Quizás no vamos a tener un poco de tiempo de leerlo, pero yo voy a avanzar. ¿Ok? Voy a parafrasear rapidito un resumen. Y vamos a notar que esta parábola tiene un mensaje especial para el pueblo de Dios. ¿Ok? Para el pueblo de Dios.
el relato no se va a aplicar a los que nunca profesaron ser siervos de Dios, según Mateo 25:14, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Según lo que es la parábola de los talentos, la palabra de Dios dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué pasó? A uno le dio, ¿cuántos talentos? 5, al otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5, ¿qué dice la historia? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó a la tierra y escondió su dinero en su señor. ¿Qué habrá pensado, verdad? Después de mucho tiempo, el versículo 19 dice, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, aquí está. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vamos a notar que la misma historia se ve con el que tuvo 2 porque trajo otra vez 2. ¿Ok? O sea, lo multiplicó. Pero el que había guardado vino feliz, dijo, Señor, mira, acá está, lo mismo que tú me dejaste. Ahí está, lo estuve escondiendo. El Señor, y el Señor, ¿qué le dijo? Te conocía que eres un hombre duro, le dijo. Wow. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué tiene que ver esto? Wow, tiene un significado impresionante para el pueblo de Dios hoy. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Si sabías que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero ¿a dónde? A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene con interés, así, ¿no? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene con interés, aún lo que tiene se le será quitado. Es lo que quiere decir. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ok, muy bien, vamos a darnos cuenta que esta parábola tiene un mensaje especial para el pueblo de Dios. Segundo, el Señor representa a Cristo Jesús. Los talentos que representan, representan el tiempo, tesoros, cuerpo, habilidades, influencia. Mayordomía cristiana. La partida del Señor representa la ascensión de Jesús al cielo. Ah, muy bien. ¿Qué significa la partida del Señor? La partida del Señor representa la ascensión de Jesús al cielo. Muy bien. Los siervos, ¿qué significa estos siervos? Los siervos representan, escucha bien, apreciado hermano, a los que profesan ser seguidores de Jesús. Profesan. Y hay varios tipos de los que profesan, ya estamos viendo. Ahora los bienes. Notemos que el Señor, apreciados hermanos, le deja a sus siervos sus bienes, según el versículo 14. Y repetidas veces en la parábola se menciona y se nos dice que los bienes le pertenecen al Señor. Es decir, le son prestados a los siervos. Pero miren qué buenos siervos estos personajes. Vamos a notar que el número de los talentos, ¿qué simboliza? Bueno, los talentos se dan de acuerdo, según el comentario bíblico, se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso. Ah, interesante. Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlo, sería un desperdicio. Ajá. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. A veces, dice, pensamos que los ricos están en mayor peligro de no usar sabiamente lo que Dios les ha dado, pero no siempre es el caso, porque podemos ser personas que no tenemos los recursos y estamos muy escasos, pero estamos más perdidos que estas personas. Ahora el siervo infiel, ¿qué simboliza? Bueno, el siervo infiel, sabemos que miraba a su señor como un dictador, ¿no? Como un capataz que se estaba aprovechando de sus siervos. Por eso, dice, por eso ahí, cuando hemos leído la palabra, dice, no, él es muy duro, dice, ¿no? Dice acá el comentario, esto hubiera sido cierto, excepto por el hecho que el Señor le había dado los recursos desde un comienzo. El Señor había sembrado al darle a su siervo un talento y por lo tanto tenía derecho de cosechar, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué llamado nos está haciendo esta parábola?
Amigos queridos, esta larga demora que vemos en la parábola significa el intervalo de tiempo entre la partida del Señor y su regreso. ¿Ok? Y estamos hablando de la ascensión y la segunda venida de Cristo. Así que esta parábola es importantísima. Bueno, vamos a avanzar. Yo quiero también dar el significado de el lloro y crujir de dientes. ¿Qué simboliza esto? Hermanos queridos, nosotros sabemos que esta parábola se dirige a los profesos creyentes, nuevamente lo repetimos, por el uso de la expresión lloro y crujir de dientes. ¿Cómo así? Bueno, esta expresión, siempre que aparece en la Biblia, la usa Jesús para referirse, escucha bien esto, a la nación judía, pero infiel. Infiel. Lo estamos viendo en la lección de escuela sabática. ¿Cómo fue la historia del pueblo de Israel después del Reino Unido, reino dividido? Full exilio, puro lloro y crujir de dientes. Es por eso que esta expresión, siempre que aparece en la Biblia, Jesús la utiliza para referirse a la nación judía infiel. Así que uno de estos ejemplos lo podemos ya ver, usted puede anotar ese texto, puede leerlo, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 9, en el episodio donde Jesús sanó al siervo del centurión, ¿recuerdan? El centurión que era romano, no judío, pero en la estimación de Jesús, el centurión judío y los judíos eran gentiles, pero este hombre tenía más fe que los propios judíos, ¿recuerdas? Creyó que Jesús podía sanarlo, con solo proferir una palabra. ¡Qué increíble! Miren ustedes, ahora yo quiero reflexionar. El mensaje que el Señor nos ha dado, la gran comisión y todas estas parábolas tienen que ver con este pueblo. Y no es que tenemos un mensaje exclusivo, más bien es un llamado de atención para ir a los de afuera. Prepárate hoy, está velando y llorando, pero haciendo el bien. Vamos a los de afuera. Este mensaje no fue exclusivo, fue lo que entendieron el movimiento milerista y el movimiento adventista en su surgimiento como movimiento en 1844, previo a su fundación en 1861. Es impresionante cómo yo justo estoy haciendo una tarea, un artículo de los pioneros en Trinidad y Tobago. Me quedo impresionado y cuando leo la historia que me apasiona a mí, se me caen las lágrimas al saber que cómo vendían sus cosas, vendían sus terrenos, vendían grandes posesiones para irse de misioneros voluntarios. Muchos de ellos sabían de medicina, eran dentistas, muchos de ellos vendían, eran colportores. Y el pionero fue un colportor. Dice que este colportor llegó, se llamó William Arnold, un adventista del séptimo día que vendió muchas cosas, pero compró grandes revistas y esta revista tenía dos mensajes. El mensaje del santuario y el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y cuando él llegó, dice, a Trinidad y Tobago, a una ciudad pues muy extraña, le fue muy bien. Empezó a predicar el evangelio de una manera portentosa. Empezó a atraer a más gente para que sigan predicando también el mensaje. Como daban el mensaje, les pagaban también por la venta de los artículos, dice que llegaron más pioneros y empezaron a inundar Trinidad con un mensaje, con las carpas, a gente de color. Qué impresionante. Muchos se convertían, muchos derramaban lágrimas porque sabían que el pronto regreso de Jesús ya era inminente. Pero ¿saben algo? La mayoría, cuenta la historia, y el que tiene una tesis acerca de esto, está en los archivos de la Universidad de Andrews, es Arthur, es el primer presidente ahí, ¿no? Hace una tesis de la historia y cuenta que la mayoría murió por enfermedades. Muchos dejaron sus hogares y para nunca más regresar y morir ahí. Son historias tremendas. Miren todo lo que ellos hicieron, los reformadores, a qué se enfrentaron, cómo ellos se preparaban para poder defender la palabra del Señor. Es importantísimo esto. Ahora voy a ir a ya son 6 y acá hay otra parábola, ¿no? La prueba de la verdadera religión. Vamos a notar aquí que en la prueba de la verdadera religión, esta parábola,
nos enseña, apreciados hermanos, la necesidad de tener y mantener una piedad práctica. Y es lo que vamos a incursionar de aquí para adelante en esta iglesia. No solamente vamos a hablar de la teoría, vamos a aterrizar toda la teoría y lo vamos a hacer la práctica. Porque el Señor nos ha llamado no solamente a hablar bonito, no solamente a tener grandes predicaciones, sino a aterrizar este mensaje con actos de bondad. Y es el llamado de Dios en esta parábola, cuando está hablando en el panorama del juicio final. Es impresionante. Vamos a leer ahorita el texto bíblico todos juntos. ¿Okay? Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿okay?, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas, y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, escucha bien, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Algunos se aprovechan de esto. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es. Así que dice: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje que nosotros hemos leído nos dan tres preguntas importantes. Uno, ¿a quién Jesús se dirigió en este mensaje? Ya tú sabes. ¿Cuándo y dónde ocurrirán estos eventos en el pasaje? ¿Y cuál es el énfasis especial en este mensaje? Vamos a notar, apreciados amigos y hermanos, que estas cuatro parábolas que hemos podido mencionar, el siervo bueno y fiel, las 10 vírgenes, los 10 talentos, la separación de los corderos y los cabritos, estas cuatro parábolas dejan muy en claro que la advertencia de Jesús era especialmente para los que profesaban ser sus discípulos. ¿Ok? Y esto es importante, apreciados hermanos. Necesitamos hoy más que nunca, entregar nuestras fuerzas, entregar nuestro compromiso, entregar todo lo que hemos aprendido del Señor y aterrizarlo en obras prácticas. Es la única manera para poder predicar con eficiencia este mensaje que Cristo nos ha dejado, este evangelio eterno. Noten que el énfasis en el libro de Mateo, en el panorama de Mateo 24, es importantísima y está dando la cronología exacta de los eventos que van a ocurrir, pero también el modo de cómo yo me debo preparar. Hemos hablado de la hipocresía, hemos hablado de la falta de fe, hemos también hablado de la falta de hambre. Acuérdense que la Biblia es el alimento, pero hay hambre, hay sed. Acuérdense que el agua representa el Espíritu Santo. Hemos hablado del forastero. Los forasteros también son parte del pacto de salvación. No seamos exclusivistas, no seamos como Pedro. Un mensaje para los adventistas nomás. No, a todos. Habla de personas desnudas, enfermas, que están en la prisión. ¿Y a qué se refiere esto? Los enfermos se refiere a que están con el virus del pecado. Necesitamos llegar a ellos. Los que están en la prisión se refieren a los esclavos de Satanás y el pecado. Así es, y necesitamos llegar a ellos. Deseo de todas las gentes, página 595, dice lo siguiente: muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum y a Betania para andar en la pisada de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo. Escuchen bien, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad
y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Así que vamos, yo les invito, ya vamos a hacer dos textos bíblicos. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguien lo tiene, léalo por favor, porque será uno de los últimos textos. Santiago 1, 27. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1, 27. ¿Qué dice? Sí, Santiago 1:27 dice lo siguiente. La religión es pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión entonces? Ahí está, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí la verdadera religión tiene dos filos, una positiva y otra negativa, porque hay que guardarse sin mancha del mundo. Interesante. Amigos queridos, apreciados hermanos, recuerden, por ejemplo, el joven rico profesaba guardar la ley, pero no tenía piedad práctica, ¿sí o no? Eso es lo que le faltaba. Por eso Jesús lo interrogó y dijo, no, bien, bien, tú cumples todo, tienes la letra, pero esto te falta. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así que pregunta, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos que Jesús regrese? Pienso yo que necesitamos, y acá tengo una vista. Mire ahí. Invertir. Wow, que hay que invertir, Bitcoin. No, tranquilo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de invertir en los asuntos espirituales. Noé invirtió todo lo que tenía en construir el arca, ¿se acuerdan? Tiempo, recursos, talentos, fuerzas, influencia. Y eso es lo que se refiere a la parábola de los talentos también, que ilustra ese punto. Miren, Patriarcas y Profetas, en la página 95, hablando de Noé, dice, todo lo que Noé poseía lo invirtió en el arca. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Qué impresionante. ¿Qué necesitamos entonces hoy para prepararnos para la crisis final? Invertir para nuestra salvación. Invertir nuestros recursos en la edificación de la iglesia. ¿Ok? Cada cosa tiene su lugar. Velar. ¿Okay? Acuérdense de la parábola del siervo bueno y fiel. Ilustra ese punto. Velar. La venida del ladrón. Ilustra la necesidad de mantenernos despiertos y velar a toda hora. Hay tantos textos bíblicos de esto. Así que no debemos volvernos indiferentes y descuidados en este asunto. ¿Ok? Necesitamos tomar mucha conciencia en este asunto. Otro asunto, orar. Orar. Acuérdense que Jesús le mandó a sus discípulos que estén velando y orando en el Getsemaní, pero ellos no le hicieron caso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Durmieron, cayeron en tentación. Acuérdense de la parábola de la viuda persistente, ¿se acuerdan? En el versículo 1 está el objetivo de la parábola. El objetivo es de no desmayar, estar siempre velando y en constante oración. Y habla de la paciencia de los santos. Es un reflejo del Apocalipsis 14. ¿Qué otro frente? Necesitamos estar listos. La parábola de las 10 vírgenes. Ilustra este punto, al igual que tantos textos bíblicos en Apocalipsis 19:7, Mateo 24:44. Así que necesitamos estar apercibidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado algunos asuntos vergonzosos por no estar listos? Aquí nomás, a la vuelta de la esquina y en asuntos prácticos, cuando uno no estudia y no se prepara y piensa que lo puede todo a última hora, que con una amanecida lo puede hacer, se desgasta. Igualmente en el tema espiritual. No esperemos el último momento para desgastarnos y al final no recordar nada. Son asuntos efímeros. Tomemos con conciencia la palabra del Señor, el compromiso de su segunda venida. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Seamos congruentes con lo que decimos y también hacemos. Así que necesitamos hacer una fe que obra. Acuérdense que Jesús nos instó a trabajar por los demás hasta que Él venga, por los más pequeños. Acuérdense que debemos ocupar el tiempo en predicar como predicó Noé y en edificar también nuestra iglesia, como Noé también construyó el arca. Que Dios me los pueda guiar
los pueda bendecir y nos pueda dar la fuerza para seguir manteniendo este mensaje portentoso. Que Dios me los cuide y los bendiga. Quisiera hacer una última oración para poder afirmar esto. Y con la última frase, el Señor viene pronto. Así es. Y su galardón con Él. Así que seamos conscientes de esto. Ahí está. Qué linda figura. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ese encuentro glorioso con nuestro Señor? ¿Amén? Y hay una frase que yo quería compartir con ustedes. Y esta frase dice así: cuando estamos ocupados, ¿qué dice? El tiempo pasa volando. Pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. Pasa tiempo invirtiendo en tu salvación. Que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje que tiene un cumplimiento ya para estos tiempos. Señor, ayúdanos a tomar conciencia, a entregarnos a ti día a día, tener un plan de comunión contigo, Señor. No queremos desmayar, no queremos estar desapercibidos. Queremos, Señor, siempre estar listos para presentar defensa, para presentarte a ti, Señor, para que tú también, cuando tomes lista, nosotros podamos responder y estemos, Señor, impecablemente preparados para recibirte en gloria. Pero no solamente es una preparación exclusiva, algo colectivo, sino es que muchas personas también hayan sido afectadas por el testimonio que yo he dado a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. Acompaña a tu Iglesia Canadá. Acompaña, Señor, los proyectos que tenemos. Gracias por el Caleb. Hemos tenido grandes jóvenes líderes que han podido acompañar esta labor. Asimismo, grandes frutos, Señor, que vamos a preparar en todo este tiempo para que ellos también puedan conocerte y también puedan entregar su vida a ti. Señor, gracias también porque se aproxima Escuela Cristiana de Vacaciones con nuestros niños, porque ellos también cumplen la misión. Y de todos los frentes, Señor, tú estás a nuestro lado para poder, Señor, cumplir lo que tú nos has encomendado. Sabemos que vas a escuchar nuestra oración, nuestros ruegos, nuestras necesidades. Estamos perdiendo tantos familiares, Señor, que eso entristece nuestro corazón, pero tenemos una esperanza, Señor, y gracias porque no nos has dejado abandonados en ese conocimiento. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, pero confiamos en tu Hijo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano.